Hola, somos Vicente y Claudia. Y en esta ocasión nos encontramos visitando el Caribe de Costa Rica, iniciando desde el Parque Nacional Cahuita y recorriendo algunas playas hasta llegar al refugio de vida silvestre de Manzanillo. ¡Vamos! Les agradecemos por acompañarnos en esta nueva entrega. Hoy haremos un recorrido lleno de naturaleza, vida silvestre e increíbles playas, todas pertenecientes al Caribe de Costa Rica, uno de los lugares más buscados por los turistas nacionales y extranjeros, debido a su gran belleza y biodiversidad. Hoy iniciaremos nuestra visita en el Parque Nacional Cahuita, después pasaremos por Playa Negra y Puerto Viejo, siguiendo el camino hacia Playa Cocles. También estaremos visitando la espectacular Playa Punta Uva, continuando por Playa Manzanillo para finalmente llegar al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Ubicado en la provincia de Limón, abarca 200 kilómetros del mar abierto del Caribe, con un clima cálido, húmedo y muy lluvioso. Además, el clima puede cambiar bruscamente, muchas veces durante el día. Incluso después de una gran lluvia, sale el sol radiante. Pero eso es parte del por qué esta zona es tan verde. La temperatura media es de 25 grados Celsius aproximadamente. Nuestra primera parada es en el Parque Nacional Cahuita, que cuenta con 23.290 hectáreas de cobertura marina y 1.102 hectáreas terrestres. En ambos existen conjuntos de sistemas ecológicos como los arrecifes de coral. El parque es un lugar increíble para hacer senderismo, el avistamiento de animales, disfrutar de sus playas y descansar. Y en esta visita por el Caribe costarricense nos encontramos ahora en el Parque Nacional Cahuita. El horario del parque es de 8 a.m. a 4 p.m. y el valor de la entrada es de 1.130 colones para nacionales y residentes y de $15 para extranjeros. La entrada se puede adquirir directamente en la boletería del parque. Este tiene un amplio estacionamiento para todo tipo de vehículos. Además, en sus instalaciones tiene servicios sanitarios, duchas y un sendero universal. Al ingresar por el sector de Puerto Vargas, realizarás un camino de aproximadamente 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de regreso, para un total de 4 kilómetros. La caminata se realiza por un sendero universal en muy buen estado, en el que recorrerás el bosque húmedo y disfrutarás durante todo el trayecto, admirando la frondosa naturaleza típica del bosque húmedo, escuchando y viendo algunos animales. Verás también muchas mariposas y flores tropicales. En nuestro recorrido hemos visto mucha vegetación, también muchas mariposas, árboles de distintas especies y aves que se cruzan en el camino. Muy interesante. Al finalizar el camino llegarás a la playa. Ahí tendrás la opción de seguir la ruta hacia Punta Cahuita, un trayecto de otros 2 kilómetros más por un sendero de tierra y arena, en medio de la vegetación y playa, un paisaje único que sin duda disfrutarás, aunque sea un poco exigente. Este sendero te llevará hasta Playa Blanca, la otra entrada del parque si lo que quieres es conocer bien la zona, o puedes optar regresar por el mismo sendero por el que venías, que te llevará de regreso a la entrada de Puerto Vargas, otros 2 kilómetros bordeando la playa y otros 2 kilómetros del sendero universal.
dirigimos a Puerto Viejo y de camino nos encontramos un lugar que nos llamó la atención. Nos referimos a Playa Negra. Esta playa está ubicada poco antes de Puerto Viejo y es el lugar ideal para disfrutar y pasar una tarde agradable. Cuenta con zonas para comer o descansar tranquilamente, ya que no vimos muchas personas que la visitan. Entre Cahuita y Puerto Viejo nos encontramos esta singular playa. Se llama Playa Negra y es por el color de su arena. ¿La podemos observar? Es como arena volcánica. Puerto Viejo es una de las perlas del Caribe, un destino imperdible para los amantes de las playas, que combina perfectamente la flora y la fauna caribeña con la hermosa costa y un pueblo vibrante lleno de vida. Además es bien conocido por su gran diversidad cultural, con una población predominantemente indígena y afrocaribeña, que se aprecia en sus calles, así como su deliciosa gastronomía. El siguiente destino es Playa Cocles. A tan solo 3 kilómetros de Puerto Viejo es muy común ver a muchos visitantes hacer este recorrido en bicicleta. También los vehículos suelen estacionarlos a la orilla de la calle para quedar a la sombra de las muchas palmeras que hay en esta larga playa, ideal para surfistas ya que tiene un oleaje fuerte ideal para este deporte. Esta playa es muy popular, siempre es muy visitada por los turistas quienes disfrutan de sus muchas virtudes. Además, tiene una amplia oferta de restaurantes, hoteles, actividades recreativas y acuáticas que definitivamente harán que los días pasen volando. Y aprovechando esta oportunidad, queremos presentarle a Ringo, nuestro perrito. Por su parte, Punta Uva es una verdadera maravilla. Si bien es cierto, también se encuentra bastante desarrollada, a diferencia de las playas anteriores, esta no se encuentra a la orilla del camino, lo que hace que sea, de cierta manera, más tranquila. Para llegar a ella, necesitarás tomar uno de los desvíos que te dirigen a la orilla del mar. Es una playa de arena dorada, aguas cristalinas de poco oleaje y muy tranquilas, debido al arrecife de coral que sirve de barrera. Es ideal para disfrutar de sus aguas. La playa está acompañada de muchos árboles por toda la orilla, que además de brindar la añorada sombra, sirven de hogar a la fauna que tiene este hermoso lugar como hábitat. En el extremo sur de la playa está un promontorio rocoso al que se puede accesar siguiendo un sendero en medio de la vegetación, para finalmente llegar a alguno de sus dos atractivos principales, el mirador y la cueva. El mirador de Punta Uva es un mirador único, creado por la misma naturaleza. Se trata de una gran roca erosionada en medio de la selva, con impresionantes vistas al mar. Es una caminata de no mucha exigencia, sin embargo, sí hay partes en que está en malas condiciones y de difícil acceso. Siempre es recomendable hacerlo con zapatos cerrados para no resbalar. Por esta misma ruta también encontrarás la cueva, una estructura creada por la misma erosión del mar a través de los años y que permite el paso del agua a través de ella. Realmente todo un espectáculo a la vista. Dependiendo de la marea, puedes meterte al agua y disfrutar de un momento de relajación en este atractivo natural. La atracción principal de nuestra siguiente playa, Manzanillo, es sin dudarlo su fabulosa línea costera, de arena dorada, rodeada de palmeras que bañan sus ramas en las tranquilas y suaves aguas de esta espectacular playa. Su orilla está acompañada de hermosos arrecifes de coral que permiten la práctica del snorkel. En este sector además se encuentra nuestro siguiente destino. Llegamos al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Vamos a ver qué nos encontramos. El refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo es un lugar que nos habían comentado no podíamos dejar pasar, y tenían toda la razón. Al final del camino que viene de Playa Manzanillo se puede girar levemente a mano izquierda
y continuar por unos minutos por un camino de tierra hasta llegar al estacionamiento del refugio, el cual tiene un costo de 2.000 colones por el día. El costo de la entrada al refugio es voluntario. Después de anotarse en una lista indicando nombre y nacionalidad, pasarás un puente colgante que cruza un estero. Este separa la entrada del refugio. Al cruzarlo, de inmediato comenzarás a sorprenderte de lo hermoso del paisaje natural que caracteriza este lugar. Podrás recorrer algunos senderos que tienen habilitados para visitar un par de miradores y varias playas escondidas, esto dependiendo de la época del año que la visites, ya que en la zona llueve abundantemente y algunos caminos no se encuentran en buen estado. El primer mirador está siguiendo el sendero principal por una caminata que no nos tomó más de 10 minutos para llegar. La vista que tiene este lugar es espectacular. Si vienen por el Caribe costarricense, tienen que venir a este mirador. Dentro del refugio tendrás la oportunidad de observar la combinación perfecta de paisajes de tierra, playa y mar, ver aves y algunos mamíferos como perezosos y monos. Además, parar en cualquier momento a disfrutar de alguna de sus paradisíacas playas de arena dorada y sus cálidas aguas de la costa caribeña. Creemos que Manzanillo es la última playa de Costa Rica y tiene frontera con Panamá, en esa vía. El refugio es administrado por el Estado y el sector privado, por lo que adentro podrás observar algunos restaurantes e incluso hospedajes. También cuenta con otros servicios como baños y agua potable. Lamentablemente, y al igual que otros parques nacionales, no se aceptan mascotas, por lo que no pudimos traer a nuestro Ojos de Yo No Fui. Bueno amigos, con este último lugar visitado, damos por finalizado nuestro viaje a la costa caribeña de Costa Rica. Esperamos que hayan disfrutado del paisaje y también de la información que quisimos brindar en este video, especialmente si están planeando venir por esta zona en sus futuras vacaciones. Si es la primera vez que nos ves y te gustó nuestro video, no olvides suscribirte, es gratis y así nos ayudas a seguir con este proyecto. Además, activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos más contenido a nuestro canal. Recuerda darle like a este video y déjanos tu comentario. Nos vemos dentro de poco.